Un gran gusto, un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes. Más bien es un honor venir aquí al centro. Y espero que, bueno, esta reunión inaugure reflexiones comunes, intercambios comunes. Tenemos muchos temas, muchos problemas para discutir, dialogar, intercambiar, y eso seguro nos va a enriquecer a todos en nuestro desarrollo intelectual. Bueno, ¿cuál es la idea? Vamos a tratar de abordar un panorama del escenario actual, del mundo y de nuestra región, tanto en la coyuntura como en el mediano plazo. Vamos a intentar conectar problemas circunstanciales con los procesos subyacentes que explican esas dinámicas circunstanciales, partiendo de los datos obvios del momento. Estamos terminando el 2024 y el escenario mundial está muy signado por el retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es el hecho que marca lo que sucede en todos lados. Al mismo tiempo, en un momento donde dos conflictos bélicos han creado un contexto que no conocíamos desde hace tiempo. La guerra de Ucrania se prolongó, se prolonga, continúa, e irrumpió este genocidio del pueblo palestino, creando una tensión en Medio Oriente que por su envergadura regional tampoco veíamos hace tiempo. Y en nuestra región, vamos a ir viendo en detalle, un escenario muy contradictorio, donde la ultraderecha ha irrumpido, aparece, avanza en algunos países como Argentina, en otros no, sufre derrotas, en México, en Venezuela, en Uruguay, en otros hay un empate sin que se sepa muy bien hacia dónde va el rumbo político. Y bueno, estos son los datos de cómo termina el año. Y vamos a hablar de los datos y vamos a hablar de cuál es la mutación subyacente de los datos. Vamos a ver si conectamos el corto plazo con el largo plazo. Eso siempre se dice mucho. Vamos a ver si lo logramos. Pero sobre todo, vamos a intentar definir cuáles serían los conceptos ordenadores para explicar la era actual, no solo los datos. Bueno, ¿qué nociones necesitamos para entender lo que está sucediendo? Y el punto de partida puede ser la idea más corriente o más frecuente sobre qué está sucediendo en el mundo actual. Hay un término muy utilizado, el de transición hegemónica, para explicar hacia dónde va la sociedad actual. Transición hegemónica es un concepto de larga data, está relacionado con la idea del auge y declive de los imperios. Es una teoría historiográfica tradicional que explica el desarrollo de las sociedades por la expansión y decadencia de las potencias que dominan el planeta en cada era. Es una vieja teoría que explica cómo el liderazgo de las ciudades italianas en el siglo XIV fue sucedido por Holanda, después como en el siglo XIX, XVIII, XIX se impuso Inglaterra, en el siglo XX Estados Unidos, contrapunto con los perdedores, las potencias que quedaron afuera, derrotadas: Portugal, España, Alemania, Japón, Rusia. ¿Y por qué por qué cobró fuerza esta idea de la transición hegemónica ahora? Bueno, por algo bastante visible. Hay muchos síntomas de un declive de Estados Unidos y de un ascenso de China, sustituyendo a Estados Unidos en el manejo del sistema mundial. Transición hegemónica quiere decir un cambio en el comando
del sistema mundial, sustituyendo un liderazgo por otro liderazgo. La idea de hegemonía es un concepto donde no solo es líder por la capacidad de dominio, por la fuerza, sino también por el consenso que logra esa potencia a través de la ideología, las creencias, lo hegemónico. Bueno, percepción de transición hegemónica en el siglo XXI. La otra idea que circula mucho, es que esta vez el mundo va a cambiar porque el norte global va a perder peso frente al sur global. Y este va a ser el gran cambio de la era próxima. En vez de una disputa de potencias hegemónicas de las potencias desarrolladas, de los países desarrollados, entre ellos para repartirse el mundo, esta vez no es ellos, son ellos que enfrentan algo diferente del costado opuesto. Entonces, ha aparecido esta idea, norte global, sur global no son conceptos geográficos. Un país como Australia, ubicado en el sur, es el norte, un país como Marruecos, ubicado en el norte, es el sur. Norte y sur global siempre alude a niveles de desarrollo. Norte desarrollado, sur subdesarrollado. Bueno, hasta ahora se suponía que el que iba a ser desarrollado iba a seguir siendo desarrollado y la disputa era cuál de los desarrollados era el principal. La idea de sur global es el inicio de un principio de cambio, donde esto no es una disputa solo entre desarrollados, sino que aparece algo fuera de ese mundo, China lo es, como parte del sur global, desafiando la supremacía del mundo. Es un universo muy distinto al que estábamos acostumbrados. El mundo ya no es subdividido como en la época de la Unión Soviética, en primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Esos eran los conceptos que organizaban. Primer mundo, los países desarrollados; segundo mundo, el mundo socialista; tercer mundo, la periferia. Estos tres conceptos, primero, segundo y tercero, han quedado sustituidos por norte y sur. Y norte y sur no, norte y sur global, norte y sur como todos, como totalidades. Entonces, ya solo el hecho que se piense el mundo actual como una transición hegemónica y que se la piense como una reconfiguración del norte amenazada por el sur, bueno, ya así dicho, ya nos plantea un mundo muy distinto al pasado. Ya el siglo XXI viene con un conjunto de ingredientes que no son los habituales del pasado. ¿Y por qué importa todo esto? Bueno, importa por nosotros, por América Latina. ¿Dónde estamos en esto? Es evidente que, lo primero, América Latina en esta organización, seguro que no es líder en la transición hegemónica, no va a disputar comando obviamente de nada, y tampoco cabe ninguna duda que América Latina está en el sur global. O sea, ¿dónde estamos? Sobre dónde estamos no hay duda. La pregunta es, ¿dónde nos conviene ubicarnos? Si la transición es así, bueno, nos conviene participar del sur global en un proceso de transición hegemónica que cambiará el mundo. Ese sería el mejor lugar para nosotros. Bueno, esta es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si no necesitamos otros conceptos para explicar lo que sucede. Si norte, sur global, transición hegemónica, con eso ya estamos. Y bueno, conclusión, si América Latina se inserta en el sur global y sigue el camino que más o menos hacia dónde va, vamos por ahí y avanzamos. ¿Ese sería el diseño nuestro? ¿O necesitamos otros instrumentos para entender mejor el mundo y qué necesitamos nosotros? Bueno, ni más ni menos, voy a tratar de hablar de esto, ¿no? Y en varios planos. La economía, la geopolítica, los sujetos, la ultraderecha, las estrategias en debate. Bueno, vamos a empezar como siempre. Yo soy economista, entonces digo como siempre. Vamos a empezar por la economía. Lo lamento, perdón. Me disculpo ante todos. No quiero, pero estoy obligado de empezar por la economía. Es un mal que me acompaña.
Bueno, empecemos por la economía. ¿Qué está pasando a largo plazo en la economía? Bueno, hay dos cosas que son obvias. Estados Unidos declina y China sube. Es importante siempre analizar hechos a partir de intuiciones más o menos perceptibles. Algo que uno más o menos imagina, bueno, a ver cómo lo entendemos, pero a partir de algo que uno dice, algo de esto está ocurriendo. Bueno, la idea de que algo de esto está ocurriendo está corroborado por muchos datos y por muchas evidencias. El dato económico central de la época actual, de las últimas décadas, es el declive económico de Estados Unidos. ¿Y declive económico en qué? Declive económico en competitividad, declive económico en productividad. Esta es la forma de medir a quién le va bien y a quién le va mal. Uno tiene muchos datos ahí dando vuelta en los países, pero hay uno que organiza. La economía que es más productiva, a largo plazo le va a ir bien. La que es menos productiva, a largo plazo le va a ir mal. Es cómo tiene estructurada su industria, su producción, su actividad. Eso nos va a indicar el hecho. Y Estados Unidos está en un proceso de declive de su productividad y de su competitividad desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas. Y por eso tantos mandatarios buscan algún camino para proteger la economía contra sus rivales. El que se protege es el que le va mal. El que no se protege es el que le va bien, por razones evidentes. Si yo soy más competitivo, más productivo, vamos al mercado y ¿quién gana? Y gano yo. Si el otro es menos competitivo, sabe que tiene que buscar algún instrumento para compensar la debilidad. Bueno, en las últimas décadas, en el mundo, ¿qué ocurre? China es partidaria del libre comercio, Estados Unidos rechaza el libre comercio. ¿Por qué China quiere libre comercio? Bueno, porque China sabe que cuando vaya su producto al mercado le va a ganar al norteamericano y viceversa. Estados Unidos tiene que ingeniarse, pensar, a ver, ¿qué instrumento utilizo para compensar la debilidad que tengo? Porque sabe que pierde en la libre competencia con China. Además, Estados Unidos es el epicentro de las grandes crisis. Cada vez que hay una crisis financiera mundial, da vuelta por cualquier lado, pero la crisis se convierte en crisis cuando toca Wall Street. Entonces, ese país, uno compara, por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, Estados Unidos tenía la mitad de la producción industrial mundial. La mitad. Dominaba plenamente el comercio y la totalidad de los bancos claves. Bueno, nada de eso ocurre hoy. Estamos muy lejos. Es una economía que tiene un 25% de gravitación en esos planos. Ahora, declive de Estados Unidos no significa un ocaso absoluto. Es una tendencia de largo plazo que es como una flechita que va así, ¿no? Una flechita que va bajando, pero así. No es así. Va bajando todo el tiempo. ¿Y por qué va con este serrucho? Bueno, porque Estados Unidos tiene los grandes instrumentos para impedir de que esto vaya así. ¿Cómo hace Estados Unidos para impedir que esto vaya así? Tiene el dólar, que es una moneda mundial. El dólar como moneda mundial le obliga a otras economías a adaptarse. Estados Unidos puede endeudarse sin límite. Es el único país que dice emito, porque emite la moneda que usamos todos nosotros, la moneda mundial. En cambio, otro país no puede emitir lo que quiere. Entonces, recurso monetario. Estados Unidos tiene la centralidad de Wall Street, la principal bolsa del mundo, recepta todos los capitales del mundo, tiene las empresas digitales, tiene la relevancia del complejo industrial militar, pero con todo eso lo que hace es que el serrucho, así, eso es lo que le permite, pero no logra revertir el declive. Y desde hace décadas Estados Unidos va encontrando fórmulas para contrarrestar la adversidad. Es una fórmula donde a veces gobiernan los globalistas y a veces gobiernan los americanistas. Los globalistas son todos los sectores de la costa, los bancos, las empresas más internacionalizadas. Los americanistas son los que están más concentrados en el mercado interno de Estados Unidos. Bueno, Biden, Obama, Clinton son globalistas. Trump es un súper americanista. Y bueno, entonces Trump quiere intentar frenar este declive con medidas americanistas.
¿Cuál es la principal? El proteccionismo. Trump dice, yo voy a revertir, voy a contrarrestar este declive de Estados Unidos subiendo los aranceles. Protejo el mercado interior y bueno, y yo me concentro en eso. Y además dice Trump, como desde hace un tiempo ya esa economía neoliberal pura, donde todos compiten con todos, donde el Estado interviene, quedó atrás. Desde la crisis del 2008, los estados volvieron a intervenir porque en la crisis del 2008 los 7 principales bancos del mundo estuvieron a punto de sucumbir. Si caían esos bancos se acababa el capitalismo. Entonces los estados intervinieron para socorrer a los bancos y Trump dice, bueno, como ya llevamos casi 20 años de gran intervención de los estados, bueno, yo voy a usar ese estado para intentar vía proteccionismo recomponer la economía norteamericana y bueno, lo va a intentar. Hasta ahora falló la primera vez y además tiene algunos problemas adicionales. Uno es que le va a dar una gran prioridad al petróleo, lo cual es todo un problema bastante complejo para países petroleros como Venezuela, pero es complejo para el mundo en general. Va a abandonar cualquier idea de controlar el cambio climático, va a mandar a las empresas petroleras a competir al mundo, veremos el efecto, y sobre todo se va a obsesionar con el mundo digital. Por eso lo va a llevar nada menos que a Elon Musk, a este hombre, lo va a llevar a la cúspide del Estado, ¿no? Al hombre que domina ahora la red X. El que juntó, el que se hizo millonario en el mundo digital, ahora va a tener poder político. Y eso ahí es algo que hay que ver qué pasa, porque esto puede terminar muy mal. Puede terminar en lo que se llama la burbuja tecnológica. La burbuja tecnológica es que cuando todos los capitalistas piensan que el gran negocio es la tecnología, solo invierten en tecnología, se acumulan capitales en la tecnología y en un momento es evidente que tantos capitales no van a dar rendimiento. Bueno, ahí se produce la burbuja y caen las acciones y hay una crisis, como las .com en los años 2000. Bueno, este peligro de sobreinversión está, hay muchos otros peligros. Bueno, en síntesis, declive de Estados Unidos, intento de Trump de contrarrestarlo. ¿A quién tiene enfrente? Bueno, enfrente tiene a China. Y China está todo lo contrario. China ha tenido una gran expansión y todos discuten cómo China tuvo esa gran expansión. Bueno, yo comparto la opinión que China lo logró combinando 3 cosas: cimientos socialistas, medidas de mercado y parámetros capitalistas. Mercado, capitalismo, socialismo. Lo combinó y lo articuló de una forma tal que le permitió aprovechar lo que le convenía de la globalización, desechar lo que no le convenía, frenar el neoliberalismo, frenar la financiarización y quedarse con todo el excedente generado en China. Bueno, ese combo, nada menos que eso. Obviamente que para lograr algo así hay que tener un comando en el Estado capaz de lograr eso. Pero efectivamente lo lograron y han conseguido un desarrollo muy sostenido. A mí la idea de que China es un país capitalista común y corriente no me suena, nunca me entró por un solo dato. ¿Cómo se puede producir una transformación de este tipo en 1.500 millones de personas con el sistema capitalista corriente? Ahí hay algo distinto, y ese algo distinto es la regulación del Estado y la tradición socialista pesando en la estructura china. Y sobre todo un dato: en China hay multimillonarios, hay desigualdad social muy fuerte, hay una clase capitalista que acumula dinero como en cualquier lado, pero hay un Estado que le pone límite y los controla. Y ese control que ejerce el Estado sobre ellos es lo que permite a China continuar con este avance. Porque una vez que los capitalistas no son solo dueños de sus empresas, sino que controlan al Estado, que controlan a la sociedad, sus principios son los principios que gobiernan a toda la sociedad y la sociedad se cae. Porque un país, una sociedad no puede ser manejado con los principios de una empresa. Con los principios de una empresa, en una de esas, soy rentable o no. Pero cuando yo quiero manejar un país con principios de rentabilidad exclusivo, el país se hunde. China evitó eso porque al comando del Estado hay un funcionariado, una burocracia que ordena, limita, controla, con tensiones fuertes. Nada es un mundo sencillo. Choques muy fuertes entre Shanghái, Pekín,
purgas, desplazamientos. Todo esto no se hace sentándose con buenos modales, son luchas, pero el resultado está a la vista. Y bueno, China sigue este camino, no para desde hace décadas. Entonces Trump dice, bueno, muy bien, yo lo voy a frenar con una guerra comercial. ¿Y qué va a hacer China? Este es el primer problema. ¿Cómo va a responder China? Lo más probable es que China haga un contraataque, que China diga, bueno, vamos a disputar, querés disputar en el comercio, vamos a disputar, vamos a ver qué. Y hay que ver quién pierde en esa guerra comercial. Si uno toma los antecedentes, en general, todo lo que está haciendo Estados Unidos termina afectando a Estados Unidos. Es una especie de boomerang lo que vemos en los últimos tiempos. Por ejemplo, guerra de Ucrania. Estados Unidos dice, bueno, a Rusia yo la liquido en forma fácil. Le pongo sanciones, le confisco el capital que tiene en el exterior, le impido que venda el gas a Alemania y se cae Rusia. ¿Qué hizo Rusia? Dijo, bueno, muy bien, ¿no querés? Le vendo el gas a la China, le vendo el gas a la India y recompongo mi economía por ese lado. Y al final de los 3-4 años, la economía rusa avanza y Estados Unidos no logró su objetivo. Es una especie de boomerang que cuando aparecieron los BRICS, Estados Unidos dijo, bueno, muy bien, yo los voy a hostilizar, y los voy a debilitar, y cuanto más hostiliza Estados Unidos a los BRICS, más se fortalecen los BRICS, en general sin tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, ningún miembro de los BRICS quiere desdolarizarse, porque es muy difícil pasar, ustedes lo saben, pasar a manejar una moneda propia, es difícil. Pero Estados Unidos los va forzando, les hace sanciones, se resguardan y avanzan en medidas de desdolarización. Entonces, hay un sistema capitalista mundial, neoliberal, en una nueva etapa del capitalismo desde hace ya varias décadas, y este es un sistema capitalista mundial que, bajo la estructura del neoliberalismo, ha enlazado distintas economías del mundo, y este enlace de las distintas economías del mundo, generando distinto tipo de crisis, ha terminado afectando más a Estados Unidos que a China, ¿no? Este es el gran dato de nuestra época. Por lo tanto, volviendo al principio, hay transición hegemónica, hay avance del sur global hacia el norte global, y está bastante conectado con la dinámica de cómo están ocurriendo ciertas tendencias de las últimas décadas, tendencias que se explican en parte porque el capitalismo neoliberal, que estuvo pensado para recomponer la prosperidad de Occidente, no está dando el resultado, sino que está generando más bien el resultado opuesto. Pero ahí viene algo que hay que tener en cuenta. Si queremos entender norte y sur global, transición hegemónica, tenemos que entender cómo funciona el capitalismo neoliberal. No podemos hablar de ningún concepto sin entender el capitalismo neoliberal. Y el capitalismo neoliberal es un modelo del capitalismo que genera un tipo de desequilibrios muy fuertes sobre las economías menos reguladas. ¿Por qué? Porque neoliberalismo es todo el mundo compite, todo el mundo tiene piedra libre para su propia actividad, y entonces eso deteriora el consumo. Todo el mundo compite, yo pago pocos salarios, deteriora el consumo, menos capacidad de compra. Todo el mundo compite en forma desregulada, burbuja financiera. Todo el mundo compite sobre producción. Entonces, el capitalismo neoliberal termina afectando a las economías más neoliberales y facilitando esta modificación general del orden global. Y a esto se suma que esto no solo favorece a China lo favorece otro concepto que ha sido muy redescubierto por algunos autores, que es bastante interesante, es el concepto de desarrollo desigual y combinado. ¿Qué dice esto? Dice que, bueno, todas las sociedades, los países se desarrollan de forma desigual, esto es obvio. Todas las sociedades son desiguales en su evolución. Pero hay una singularidad, no solo hay desigualdad, hay también combinaciones entre situaciones desiguales,
y algunas economías que aprovechan esa combinación y otras que quedan afectadas. En esta mixtura, por ejemplo, un país que está avanzando, le va copiando las tecnologías al que está antes, con un modelo más productivo, le toma las tecnologías con una mayor productividad, este queda desajustado y este va subiendo. Entonces, el desarrollo desigual estaba, pero el combinado permite que yo absorba de acá lo que me interesa y el que llegó primero queda afectado. Entonces, Estados Unidos llegó primero, lo tenía todo, la altísima productividad. China empezó acá desde abajo. Empezó a enlazarse con Estados Unidos en la globalización, empresas en común, y en ese enlace este empezó a utilizar los beneficios de este y este quedó desajustado. Entonces hay una combinación de circunstancias y dinámicas, capitalismo neoliberal, desarrollo desigual y combinado, que explican lo que está sucediendo a escala general, y en esta incidencia lo más importante para nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con América Latina? Bueno, ustedes saben que América Latina recuperó incidencia en el mundo por los recursos naturales. Las cadenas globales de valor necesitan insumos básicos. América Latina tiene recursos naturales de todo tipo. Y empezó la disputa por América Latina para manejar ese arsenal. Y esa disputa es clave para Estados Unidos. Porque Estados Unidos no puede intentar mantener su liderazgo mundial si al mismo tiempo ellos no le demuestran al mundo, a sus rivales, que ellos dominan su viejo patio trasero, que ellos son los que controlan esto. No es solo para controlar, es para demostrarle a los otros que yo controlo esto. Y si yo controlo esto, yo te puedo controlar a vos. Es una demostración internacional de fuerza. Y por eso la doctrina Monroe volvió antes de Trump, ya hace rato, aunque Trump se dispone a reforzarla mucho. Trump, vamos a ver lo que hace, pero está decidido a aplicar el proteccionismo a fondo, a decirle a América Latina, a actuar como un déspota en América Latina. Ustedes vieron cómo desprecia a América Latina Trump, cómo habla de nosotros. Bueno, él piensa actuar de la manera en la cual habla de nosotros. Y en el plano económico, proteccionismo, medidas arancelarias, con algo que no sé, yo lo quiero ver porque es increíblemente riesgoso y no sé si va a ocurrir o no, que es la idea de Trump de imponer aranceles a México. ¿Ustedes se imaginan que si Trump llega a poner aranceles a México, a un gobierno progresista como el de Claudia, bueno, vamos a tener un conflicto, ya no Estados Unidos-China, sino un conflicto dentro de América Latina que puede modificar por completo la fisonomía de la región. No es lo mismo pelearse con Argentina, con Brasil, con Paraguay, que pelearse con México. Hay 35 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Es el sector más entrelazado de la economía latinoamericana. Bueno, si Trump va al extremo de ese tipo, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede en la región. Trump básicamente va a buscar contener el avance de China en América Latina, que es un avance muy acelerado. La ruta de la seda de China ha penetrado en todos los países de América Latina y ha penetrado a fondo. Y el intento estadounidense de armar lo que se llama América Crece, un proyecto alternativo, no cuajó en lo más mínimo. Por lo tanto, se viene un nuevo momento. Esta transición va a ser un nuevo momento de la disputa por América Latina. Bueno, la pregunta es qué nos puede pasar a nosotros en ese momento de disputa por nosotros. Dependerá, por supuesto, de nosotros. Si todo sigue como ha sido siempre, vamos a perder. Y vamos a perder porque hay dos conceptos claves para entender por qué América Latina pierde siempre: capitalismo dependiente y transferencia de valor. Este es el eje de la teoría de la dependencia. Lo que ocurre en una región subdesarrollada es que tiene un capitalismo dependiente, no autocentrado, sino dependiente del exterior, exporta materias primas, compra productos manufacturados y transfiere su valor al centro. El centro absorbe. ¿Y cómo lo absorbe? Bueno, porque hay inversiones con fuerza de trabajo barata, o porque hay intercambio desigual en el comercio, o porque hay pagos de la deuda externa. A través de esos mecanismos se produce la transferencia de valor de los países periféricos a los países centrales. Bueno,
Bueno, la idea de Trump, el proyecto de Trump, el proyecto de Estados Unidos, es reforzar el capitalismo dependiente y reforzar la transferencia de valor con todas las consecuencias. Esto implica más primarización de nuestras economías, más desarticulación de nuestra industria y más subordinación financiera con el pago de la deuda. Esto es lo que Trump busca, esto es lo que siempre ocurrió tradicionalmente. Bueno, dependerá de nosotros que esto no suceda. Por lo tanto, en el plano económico, transición económica y norte y sur global lo entendemos mejor si comprendemos qué es el capitalismo neoliberal, si entendemos qué es el desarrollo desigual y combinado, si comprendemos qué es el capitalismo dependiente, si entendemos qué es la transferencia de valor. Ahí están los conceptos que le dan una dinámica a lo que parece ser la tendencia general del mundo. Segundo tema, la geopolítica. Salgamos ya de la economía, ya listo, se acabó. Ya fue mucho. Se fue demasiado con la economía. Vamos a algo más interesante. ¿En qué consiste el centro de la geopolítica mundial en la actualidad? En algo súper evidente. Estados Unidos intenta recuperar por la fuerza su pérdida de poder en el plano económico. Porque Estados Unidos no es una potencia común que declina, es una potencia que declina en el plano económico, pero que mantiene su poder geopolítico y militar del mundo. Y esto es una novedad. Tradicionalmente, cuando Francia, Inglaterra, Portugal, España, declinaba todo. Bueno, soy cada vez más débil en todo. Acá declino en lo central, en lo que mantiene la economía, pero soy el dominante en bases militares, ejércitos. Y entonces, ya que soy dominante en esto, bueno, voy a usar esto para evitar esto. ¿Y cómo lo uso? Bueno, ejerzo mi poder y ejerciendo mi poder geopolítico y militar, le digo a mi competidor o a mi subordinado, adaptate. El ejemplo clásico, Japón y Alemania. Desde la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania, cada vez que están produciendo bien, Estados Unidos le dice, hasta aquí llegaste. Hasta aquí, listo, punto. Y a través de manejos monetarios, el manejo del dólar sobre el yen y antes sobre el marco, ahora sobre el euro, los fuerza a adaptarse a las necesidades de Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo hace Estados Unidos para que todos países poderosos le digan sí? Hace demostraciones bélicas, como diciendo, mirá lo que yo puedo hacer, fíjate. Por ejemplo, destruir por completo dos países, Irak y Afganistán, cenizas, no veo nada. Y eso es un mensaje para todos. Mirá lo que yo hago a los que no se portan bien. O Libia, devastado. Siempre es un país con algo de petróleo ahí, dando vueltas siempre en algún afectado. Pero en general, lo más llamativo es que, al igual que en la economía, aquí pasa algo parecido. A Estados Unidos le sale mal eso. Eso que parece muy sencillo. Me muestro como fuerte para que el otro se me subordine y me tiene que salir bien que mostré que soy fuerte. Porque si yo voy a la guerra de Irak, devasto el país, pero al final de la guerra de Irak me voy, porque Irak se queda en manos de los chiitas y yo no tengo ningún peso ahí, entonces y si yo le hago la guerra a Afganistán y al final de la guerra me tengo que retirar de la noche a la mañana porque los talibanes retornan, ¿para qué sirvió esa demostración de fuerza? Entonces ahí está la paradoja que sufre Estados Unidos, que es el fracaso permanente de su proyecto de recomponer poder haciendo demostraciones de fuerza. Porque la demostración de fuerza no da resultado. Y como no da resultado, el efecto final es negativo. Y bueno, quizás ahora estamos viendo algo parecido, en dos planos. Por un lado, Estados Unidos está gastando fortunas, tiene un gasto militar exorbitante, y el gasto militar exorbitante tiene un problema complicado sobre la economía. Yo puedo gastar mucho plata en armamentos y eso arrastra la economía, fuerte demanda, o yo puedo gastar mucho en armamentos y eso absorbe recursos. Se llama la hipertrofia militar, asfixia la economía. Bueno, Estados Unidos está asfixiando la economía con el gasto militar, que tiene un resultado negativo. Y en el otro plano, Estados Unidos no está logrando resultados tampoco en los últimos intentos. En Ucrania, Rusia está ganando la guerra, y Israel se largó a, no solo un genocidio, una locura, porque Israel piensa hacerle la guerra a Gaza, al Líbano, a Siria,
a Yemen y a Irán. Irán no puede hacer eso. Vos podés ganarle a uno. La guerra de los 6 días se gana 6 días, no en un año. No puede hacerlo. Y el dato que no lo puede hacer es que acaba de firmar ayer una tregua en el Líbano. Ellos pensaban que en el Líbano iban a hacer lo mismo que en Gaza. Iban a entrar, a arrasar y firmaron una tregua, porque no lo están logrando. Entonces, no está saliendo bien. ¿Y cuál es el concepto que nos explica todo esto? Una potencia que se lanza a las guerras para recuperar poder económico y no lo... ¿Qué concepto explica esa conducta? El concepto que explica esa conducta es imperialismo. Imperialismo quiere decir eso. Imperialismo mismo es el ejercicio del poder bélico, militar, de fuerza de una potencia para utilizar ese poder a los fines económicos. No solo confiscar a la periferia, sino demostrar a los socios débiles quién tiene el poder. Y ojo que el imperialismo actual no es el imperialismo clásico, no es el de la antigüedad romana, ni el del imperio informal británico, ni el clásico de Lenin. Aquí lo que hay es un sistema imperial, el que construyó Estados Unidos a la cabeza de un sistema con Europa, con cierta autonomía. Francia puede intentar hacer operaciones militares por su lado en el mundo africano, siempre subordinado a Estados Unidos, y apéndices, Canadá, Australia, Israel, un sistema imperial que es utilizado por Estados Unidos para su acción. Bueno, la pregunta, como en todos, ¿qué hará Trump con todo esto? Bueno, lo primero que hay que recordar es que Trump no es ningún pacifista. Trump piensa modernizar las armas nucleares, piensa seguir aumentando el gasto militar. Quizás la novedad de Trump está en que no va a utilizar el disfraz ideológico típico de los presidentes estadounidenses que van y arrasan un país diciendo que lo hacen para apuntalar la democracia, para el desarrollo de la libertad, masacran a todos, pero es en nombre de género humano. Bueno, Trump, como ustedes vieron, no tiene ese tipo de veleidades. Él, con la brutalidad que los caracteriza, va a decir, y yo disparo porque sí, porque yo soy yo, y America First. Entonces yo demuestro quién es America First. Entonces no va a tener coberturas ideológicas, le va a transferir el gasto militar mucho a Japón y a Europa, pero lo que todos estamos esperando de Trump es cómo va a amoldar la geopolítica a su realidad, que es la tensión comercial con China. Esta es la gran interrogante. Trump sabe que llega al gobierno para intentar doblegar a China en el plano económico. Entonces él va a decir, bueno, este es mi objetivo. Mi objetivo central es este. ¿Qué hago con todas las guerras y conflictos en los cuales está involucrado Estados Unidos en función de ese objetivo? Bueno, ahí lo veremos, hay muchas versiones. ¿Qué va a hacer con la guerra de Ucrania? Muchos comentan que él va a intentar un acuerdo con Putin en realidad va a intentar un acuerdo porque está perdiendo la guerra, y es difícil que Putin le diga, bueno, sí, cómo no. Putin va a decir garantías, que la OTAN no está más en la frontera, va a exigir. ¿Trump lo va a aceptar? Veremos. ¿Qué va a hacer con Netanyahu? ¿Le va a permitir de que siga así en la locura genocida de todo el mundo? ¿Qué va a hacer con Irán? Recuerden que Trump fue el que rompió el acuerdo que había suscrito Obama con Irán. ¿Qué va a hacer? Lo único que sabemos de Trump, lo único que podemos afirmar de Trump, es que Trump es una persona completamente imprevisible y que suele hacer cosas muy distintas a las que declara. Eso es lo que recordamos de su mandato. Por ejemplo, Trump se tomaba un avión, iba a Corea del Norte, se sentaba y decía, yo le gané. Entonces decía, ahora miércoles, ¿logró qué? Después volví y no logró nada. No logró no negoció ni que termine con las armas nucleares, nada. Pero él dijo, fui a Corea del Norte y fui a Irán, le rompí el acuerdo. Pero entonces Irán ya listo, ¿está seguro? No, Irán sigue su producción bélica. Entonces, es una incógnita, veremos cómo se conduce, veremos qué es lo que él piensa hacer. El trasfondo siempre es el declive. Estados Unidos no está en condiciones de pulsear con China, dar carta libre a Netanyahu, arreglar con Putin. Lo tiene muy, pero muy difícil.
Bueno, y viene la otra parte. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa los que estamos del otro lado? Los que estamos del otro lado hay una situación heterogénea, porque todo el sur global no es lo mismo, es una cosa muy distinta, ¿no? Ellos son agresores, ya saben lo que quieren. Ahora, ¿qué pasa con todo el resto? En todo el resto está China, que sabe perfectamente lo que quiere, que es ganarle a Estados Unidos en el plano económico, aunque esto lleve 5.000 años, ¿no? La paciencia china es infinita. Y no moverse de la prudencia geopolítico y militar ni un pasito. Bueno, son los chinos, ellos solo pueden hacerlo. Rusia no está en esas condiciones. Rusia es muy acosada militarmente por Estados Unidos y está pulseando también en terrenos bélicos. Hay muchos países en el medio de los BRICS con situaciones muy diversas, la India o Turquía, con conflictos regionales. Lo único que nosotros sabemos es que nosotros, la típica periferia, América Latina, África, el grueso de Asia, todo el belicismo, toda la agresividad de Estados Unidos nos golpea directamente, porque somos sus objetivos básicos para demostrar poder frente a todos los que está pulseando, sus socios y sus rivales. Y el problema que tenemos es que tenemos el sur global, pero no tenemos el antiimperialismo como estrategia organizadora de la lucha del sur global. Tenemos algo, pero nos falta lo principal. No basta tener una asociación con China, Rusia, a comercio, no basta con eso. Lo que nosotros necesitamos para defendernos frente a Estados Unidos es una alianza antiimperialista mundial, como la que existía en la época de Bandung, como la que existía en la época de los no alineados, como la que existía en la época de la tricontinental. En ese momento, bueno, algunos no saben de qué estoy hablando, pero los que ya tenemos cierta edad, sí, en los años 60, 70 había un universo antiimperialista muy coordinado, no solo de los países socialistas, sino de muchos gobiernos antiimperialistas de África, América Latina, que habían coordinado una acción antiimperialista, ¿no? Y esa coordinación antiimperialista permitía, por ejemplo, que el Che fuera Angola. O sea, esa conexión de las luchas de todo el tercer mundo. Eso nos está faltando. Y sin eso es muy difícil ganar la batalla global. ¿Tenemos algo? Sí. Tenemos en América Latina, por ejemplo, un primer esbozo de eso que es el ALBA. Bueno, el ALBA sería como la primera instancia, el primer ejemplo de un modelo antiimperialista para luchar contra el imperio, pero es acotado, es en América Latina, está dando sus primeros pasos, recién. Bueno, hay novedades, ha aparecido algo muy interesante en África, en el Sahel. Hay una especie de chavismo. Quienes no conocemos el tema, tenemos que tener mucho cuidado en guiarnos por el entusiasmo, pero a mí cuando leo lo que pasa en Níger, en esos 5 países del Sahel, me parece como una especie de chavismo africano, ¿no? Parece una copia, pero quizás uno, porque está claro, supone que lo de aquí se exporta a todo el resto y todo el mundo tiene que seguir, ¿no? el camino que a uno le parece bueno. Pero bueno, en síntesis, hay un concepto clave para la geopolítica, que es que no basta transición hegemónica, norte-sur global, se necesita entender el imperialismo y se necesita entender el antiimperialismo. Esos dos conceptos son claves para ubicarnos en lo que sucede, lo que ocurre y lo que está en juego en la geopolítica global. Bueno, y vamos a un tercer tema. El tercer tema va a mezclar un poco de geopolítica ya con sujetos, porque esencialmente cuando uno ve el mundo actual, ve dos grandes conceptos, unipolaridad y multipolaridad. Son las dos ideas bien rectoras. Que Estados Unidos y el norte global son unipolares, bueno, es evidente, es unipolar, ellos quieren afianzar su dominio, afianzar su propio predominio, pero casi no es una opción, es una necesidad. La unipolaridad no fue un hecho pasajero de Bush y el fin de la historia con Fukuyama en los años 90.
Estados Unidos tiene que volver permanentemente a la unipolaridad porque es la cabeza del sistema mundial. Y la cabeza del sistema mundial se maneja con un polo, no con varios polos. Muchos en Estados Unidos que ven esto críticamente, que dicen Estados Unidos se viene abajo si sigue así, sugieren, ahí en el establishment de los intelectuales del poder, que Estados Unidos siga el ejemplo británico. Cuando en el siglo pasado, en el siglo XIX ya, Gran Bretaña empezaba a caer, bueno, empezó un repliegue y en el siglo XX finalmente se replegó y le pasó el mando del sistema a Estados Unidos. El tema es que Estados Unidos no puede hacer lo mismo porque no tiene a quién pasarle el mando. No es que Estados Unidos le puede pasar el mando a, no sé, a España, a Alemania, a Japón. El único que tiene 150 bases militares en el mundo y un arsenal nuclear es Estados Unidos y un Pentágono. No tiene la opción que sí tenían otras potencias como Francia o como Inglaterra de hacer un repliegue ordenado para pasarle el mando a otra potencia con la cual estaba enlazado. Y por lo tanto la unipolaridad es un dato recurrente y es un rasgo que se va a recomponer sucesivamente en el norte global. Y el concepto simétrico, multipolaridad, es un poquito más complicado. Porque ¿qué quiere decir multipolaridad? Que el poder del mundo está distribuido entre varios polos. Entonces, ¿qué hay? Un hegemónico, pero en consenso con otros, no una dominación. Bueno, hay muchos proyectos, en los BRICS, por ejemplo, de crear un mundo multipolar. El problema es que es muy difícil que bajo el capitalismo se consolide un mundo multipolar, porque el capitalismo es competencia. El capitalismo se define como la competencia por ganancias surgidas de la explotación. Bueno, un sistema que opera en competencia por ganancias surgidas de la explotación difícilmente puede encontrar ese punto de armonía que le asegure un manejo coordinado, un manejo multipolar más o menos estable. Por lo tanto, aquí también en el sur global están abiertas lógicas en debate, lógicas posibles. Yo creo que una posibilidad de entender mejor lo que ocurre es no solo analizar la multi o la unipolaridad, que es un análisis por arriba. Es lo que en geopolítica, es lo que algunos, Arrighi, por ejemplo, algunos pensadores llaman las dos lógicas. Analizar el mundo con la lógica económica y la lógica geopolítica. La combinación, economía y geopolítica, dos lógicas, me permiten entender el sistema mundial. Los críticos, no son críticos, los complementarios de esta tesis hablan de las tres lógicas. Yo tengo que entender la economía, la geopolítica y tengo que entender la lucha popular como una lógica, tan importante como las otras. Para el destino del mundo, para la evolución de la sociedad, la lucha social, las revoluciones, las protestas, las revoluciones, el mundo de la acción popular es tan gravitante como lo otro. ¿Por qué? Porque es lo que ha cambiado el mundo. Cuando Marx decía la historia de la humanidad, la historia de la lucha de clases, se refería a un hecho visible, que es esa dinámica, el efecto que tiene esa dinámica, esa gravitación sobre el resultado de los hechos políticos. ¿Y en qué lugar del mundo las tres lógicas son especialmente visibles? Acá, en América Latina. América Latina probablemente sea la región del mundo donde se nota más que si yo analizo la economía, la geopolítica, no voy a entender lo que pasa. Yo, para entender lo que pasa en América Latina, tengo que ver los efectos de las luchas populares. Si triunfaron, si perdieron, su alcance, su magnitud, su interrelación, sus efectos. Tomen las últimas décadas. Si uno observa las últimas décadas en América Latina, va a ver, por ejemplo, desde 1989 hasta acá, dos grandes ciclos de rebeliones. Un ciclo de rebelión que empezó en 1989, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. Esas cuatro sublevaciones, 1989-2002, ahí cambió todo.
Ahí vino Chávez, vino Kirchner, vino Lula, todo empezó ahí. ¿Pero por qué empezó el cambio político? Porque hubo una gran rebelión popular en América Latina. Sin esas rebeliones populares, ninguno de los procesos posteriores de lo que se llamó el ciclo progresista hubiera existido. Existieron por las revueltas que en algunos casos triunfaron y modificaron el signo de los procesos políticos. Y con un vaivén hemos tenido un nuevo ciclo desde el 2019. Ahí, desde el fin de la pandemia, tuvimos de nuevo otra fuerte oleada de revueltas populares en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Perú, en Haití, en Guatemala, y de nuevo otro periodo de ciclo progresista, de gobiernos progresistas, con una diferencia con el anterior. Ahora todo es más corto y ahora todo es más duro y más intenso. Antes había una rebelión popular, se ganaba más o menos, venía un gobierno progresista, duraba un tiempo, y ese tiempo que duraba hacía transformaciones, y mientras hacía las transformaciones le aparecía a la derecha armando un proceso opositor, y todo eso duraba varios años. Ahora todo se acordó. Ahora hay una revuelta popular, llega un gobierno progresista, al año, año y medio la derecha ya está organizada preparando el contragolpe. Y todo dura poco. Los procesos son chicos. Los procesos son chicos porque en el primer ciclo progresista no teníamos esta ultraderecha activa que tenemos ahora. Y esta ultraderecha activa que tenemos ahora es la clave para entender lo que está sucediendo en nuestra región. Y por lo tanto, si queremos analizar lo que sucede, especialmente en América Latina, ojo con mirar cómo gobiernan las clases olvidando qué sucede con los grupos populares. Hay una manía en las ciencias políticas de discutir país por país cuál es la relación de dominación, consenso de los grupos dominantes. Bueno, muy bien, pero ¿y abajo? ¿Qué ocurre abajo? Si yo no sé lo que ocurre abajo, no voy a entender lo que sucede arriba. Esto también es clave para una conclusión importante nuestra de América Latina. Atender el sujeto popular como motor de la historia es clave también para pensar un verdadero proyecto emancipador. Uno no puede pensar realmente un futuro de emancipación de América Latina, de lo que todos anhelamos, de lo que todos deseamos, simplemente imaginando juegos de poder entre las clases dominantes, los estados, en el mundo multipolar, negociando por allí con los BRICS. Es un aspecto clave, no cabe duda. Pero eso no determina el resultado final. El resultado final es si los países que intentan un cambio tienen un sostén popular capaz de aguantar una lucha intensa por lograr esos objetivos. Especialmente en América Latina, donde desde el punto de vista estratégico de largo plazo, nosotros tenemos un triple desafío bien complicado, pero es por ahí o por ningún otro lado. Nosotros en la región tenemos primero que tener una resistencia nítida y contundente antiimperialista con Estados Unidos, es como el ABC. No podemos hacer nada si no recuperamos soberanía política, nada de nada. Porque el grado de intervención del Departamento de Estado sobre nuestras vidas es tan grande que cuando a ellos no les gusta algo, la Embajada de Estados Unidos ya está preparando el golpe de Estado, las fundaciones ya están financiando a los grupos de ellos, la cultura de Miami ya está influyendo en la conducta de las élites. No hay margen. El margen es saber que tenemos un enfrentamiento complejo, de largo plazo, pero sostenido contra nuestro enemigo principal, que es Estados Unidos. Obvio. Segundo, ¿qué relación tenemos que tener con China? Porque si uno dice se viene la transición hegemónica, el sur polar, el global sube, China le gana a Estados Unidos, nosotros nos metemos en esa locomotora y vamos de atrás, ellos son la locomotora, nosotros somos el vagón y nos empuja. Bueno, lamento al que tenga esa esperanza. En el mundo las cosas nunca son así de sencillas. La locomotora puede avanzar, pero nosotros no vamos a estar en esos vagones. No vamos a estar. ¿Y por qué no vamos a estar? Porque ya vieron cómo elogié a China, pero China es China. Esto quiere decir
que es una gran potencia que negocia con todos los países en función de sus intereses y en una negociación muy inequitativa con países periféricos, por razones obvias. Una potencia así, imagínense negociando con Honduras, o con Venezuela, o con Argentina. Entonces, con la mejor voluntad y en el mejor de los términos, no hay transferencia de tecnología, venta de productos primarios, compra de servicios, inversiones en los sectores que necesita la economía china, y al final del cuenta, la teoría marxista de la dependencia se aplica ya no con Europa y con Estados Unidos, sino con China. Ahora, ¿es inevitable esto? Para nada. ¿Por qué? Porque China es diferente y con China se puede negociar. Esta es la gran diferencia. No es si China no está de acuerdo con los términos de una negociación, no va a llamar a su embajador a que nos haga un golpe de Estado, ni va a armar un lawfare contra el presidente. Va a decir, bueno, este negocio no me conviene, hagamos otro, punto. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo que podemos hacer es un bloque latinoamericano que negocie en otros términos con China. Y toda América Latina con China, bueno, ya la cosa se empieza a equiparar. Y hay que discutir en bloque y en otros términos. Te vendo petróleo, sí, te vendo litio, sí, pero transferencia de tecnología. Las baterías de litio se hacen aquí. La petroquímica se hace aquí. Y por lo tanto, industrialización de nuestros países. Y tercero, nosotros necesitamos una integración propia, latinoamericana. El sueño de Bolívar, ya de eso hemos hablado, que sabemos de memoria. Necesitamos la integración para hacer la autonomía energética, financiera, alimenticia. Por lo tanto, somos una subregión del sur global. No es indistinto el sur global, todos los países en el sur global, no. No es Argentina en el sur global, Bolivia en el sur global, Venezuela en el sur global. Por ese lado no vamos a ningún lado. Es América Latina en el sur global. Eso implica que tenemos un proyecto autónomo y propio. Y ese proyecto autónomo y propio implica posicionarse de otra manera frente a las dos grandes potencias, distinguiéndolas. Entonces, ¿y por qué esto tiene que ver con el sujeto popular? Por una razón súper sencilla. Esto no se hace sin pueblo. ¿Pero por qué? Pero no por una invocación romántica, porque salvo los sectores populares, a nadie le interesa. Si yo soy un exportador argentino de cereales, ¿para qué la unidad latinoamericana? ¿Para qué la quiero? ¿Qué me beneficia? Yo vendo cereales a China, les compro, gano dinero, acumulo. Con el dinero que acumulo, le vendo cereales, me dan dólares. Con los dólares yo agarro, los fugo al exterior, me compro un departamento en Miami, mando a mis hijos a estudiar al exterior, a mi empresa la pongo como una transnacional en Luxemburgo. ¿Para qué me interesa a mí la unidad latinoamericana? A cada grupo capitalista históricamente balcanizado de América Latina lo que le interesa es su interés oligárquico tradicional, que da la espalda a América Latina. ¿A quién es el único sector que tiene todo por ganar y nada por perder? El pueblo. Entonces necesitamos el sostén popular para un proyecto y no nos alcanza norte y sur global, necesitamos unidad latinoamericana y sostén popular. Cuarto tema, y voy rápido. Bueno, todo esto muy lindo, pero estamos en un mundo donde la ultraderecha está avanzando. Y la ultraderecha avanza, y sabemos por qué avanza. Por la decepción de los pueblos con los gobiernos previos que no cumplen con sus promesas. Los gobiernos que anticipan a la derecha, a veces de centro izquierda, a veces progresistas, a veces gobiernos liberales convencionales, generan una frustración, un desengaño, una decepción tan grande que llega un loco como Milei o un delirante como Trump, les cuenta un cuento ridículo y logra el sostén de esos sectores. Y ni siquiera es por una gran crisis, ni siquiera es por una gran crisis. No es que Estados Unidos, Trump ganó porque la economía se estaba hundiendo, la economía andaba ahí más o menos, ninguna. Trump ganó por la decepción terrible que había con Biden. Y sobre todo porque apareció una señora Kamala Harris
era un espanto. Porque Kamala Harris era la responsable de la masacre en Gaza. Y sus votantes le decían, Kamala, pronunciate contra Gaza y te apoyamos. Es curioso, hay un estado, Michigan, donde hay muchos sectores árabes, musulmanes, y no votaron, no fueron a votar. No pueden votar a la responsable del genocidio de sus hermanos. No pueden. Y entonces, como todos esos agentes demócratas, piensa que el verbo sustituye a los hechos. Trump es un enemigo de la democracia, los valores de la libertad. Son palabras vacías, completamente vacías. Lo que vemos es el compromiso de los demócratas con Wall Street, con el status quo. Incluso los demócratas en Estados Unidos le hablaron siempre a la clase media olvidándose de los sectores populares. De la clase trabajadora. Bueno, y Trump fue a la clase trabajadora. Y le hizo Trump la demagogia total, ¿no? Trump le dijo algo curioso, ¿no? Porque, ¿por qué caló la campaña contra los inmigrantes? O sea, ¿por qué un obrero blanco norteamericano vota a un tipo como Trump contra un mexicano? Porque durante décadas el neoliberalismo le estuvo diciendo a ese obrero, mirá, vos sos culpable de lo que te pasa, sos ineficiente, sos improductivo, tenés que trabajar más, tenés que competir. Y el hombre decía, sí, yo soy culpable, bueno, yo tengo que ir a trabajar. Y no tenía resultados. Compite, sigue desempleado, compite, se esfuerza, estudia. Vos estudiás que te vas a avanzar, estudia y no avanza. Entonces está frustrado. Pero a él le entró la idea neoliberal de que hay algún culpable de lo que le pasa. Entonces él dice, yo no soy el culpable. Bueno, si yo no soy el culpable, hay dos posibilidades. O el culpable es el de arriba o el culpable es el de abajo. Y hay un mecanismo en Estados Unidos para que nunca veas al culpable de arriba. Siempre tenés que ver al culpable de abajo. Entonces el obrero norteamericano escucha que Trump le dice, ¿quién te quita tu trabajo? El mexicano. ¿Quién te impide educar? El haitiano. ¿Quién te afecta? El de abajo. Y entonces creó esa tensión antiinmigratoria de pueblo contra pueblo, y es una derecha mucho más astuta, no es una derecha elitista como en el pasado, es gente que se mueve muy bien en el mundo digital, que sabe cómo actuar y que saben cubrir todo. Por ejemplo, Trump ha participado en golpes de Estado, nadie dice nada, tiene pila de causas por corrupción, logró esa penetración con lo que se avecina como un régimen de autoritarismo reaccionario. Eso es lo que se viene con Trump. Porque Trump no es estrictamente fascista, si uno quiere ponerse así en la precisión de los conceptos. No es un fascista clásico, no es Hitler-Mussolini. Hitler-Mussolini eran los fascistas que crearon el sistema fascista en una era de peligro de la Unión Soviética, de guerras mundiales, de totalitarismo. Lo que Trump está es participando de un proceso de fascistización, que veremos si se profundiza o no se profundiza, pero él lo que seguro va a ser empezar con el autoritarismo reaccionario, va a ordenar de esa forma su gobierno, y el problema que tenemos, y aquí viene otra singularidad, es que en el mundo actual la ultraderecha no está allá, está también acá. Porque uno podría decir, bueno, si el mundo es así, la ultraderecha tendría que ser el norte global, la ultraderecha, el sur global progresista. Si ellos son unipolares, nosotros somos multipolares. Si ellos no quieren la transición hegemónica, nosotros la queremos. Bueno, ellos tendrían que ser la derecha y nosotros la izquierda. No. La derecha es transversal, corta a todos. Está Trump, está Le Pen, está Meloni, pero nosotros tenemos a Modi, a Milei, a Bolsonaro, a Orbán. Por lo tanto, la derecha es un problema de todos. Y especialmente la ultraderecha de América Latina es una ultraderecha que sabe lo que quiere. Es una ultraderecha que quiere el modelo Perú para todos. Golpe de Estado, represión, anular, tener el dominio pleno del Banco Central, de la economía, un régimen muy represivo. Es una ultraderecha que lo que quiere es la venganza con el ciclo progresista, todo lo que hicieron ellos mal, demonizar
el ciclo progresista, es una ultraderecha completamente entregada al neoliberalismo. No es como antes, porque hace 50 años un derechista era un nacionalista en América Latina. Defendía la industria nacional. Ahora no, ahora son agentes directos del capital financiero de Estados Unidos. Y lamentablemente me tocó a mí la desgracia de venir hoy a Venezuela, no solo a hablar de la ultraderecha en general, jamás pensé que iba a tener este rol en mi vida, sino vengo a contarles cómo yo conozco a la ultraderecha en carne propia, ¿no? La conozco íntimamente, porque el país donde la ultraderecha se ha implantado con mayor virulencia es nada menos que Argentina, ¿no? Y por supuesto todos decíamos, esto no va a ocurrir, a nosotros no nos puede suceder. Bueno, lección, a todos les puede suceder. Tranqui, que no, los argentinos somos distintos, no. Cuando llegó Bolsonaro, todo es Brasil, claro, Brasil, ellos sí, a nosotros jamás, ¿no? Es una cosa brasileña que lo tienen a Bolsonaro. Bueno, ahora está Lula y nosotros tenemos a Milei. Milei es el principal exponente de la ultraderecha, lleva un año de gobierno. Nunca se ha producido tanta demolición de derechos sociales como en un año de Milei, es récord. Nunca lo he visto, en ningún libro de historia. Medio millón de desempleados, 52% de pobres, 18% de indigentes, chicos en la calle sin comer, 1,5 millones de chicos que hay una comida al día que no. Argentina es un país que tiene alimentos para 500 millones de habitantes, o sea, porque somos una potencia exportadora de alimentos. Tenemos 40 y pico, podemos alimentar entre 400 millones, entre 400 y 500. Y en nuestro país hay hambre, en el granero del mundo hay hambre en las calles. Bueno, Milei es una alerta de lo que significa la ultraderecha. Basta ver lo que ese hombre hace, además de lo que él hace, cómo lo hace. Lo hace con una crueldad inédita. Jamás se ha visto así alguien que goce con el sufrimiento ajeno y lo exponga. Y diga, sí, hoy cerré tantos de reparticiones, hoy hay tantos desempleados. Es algo complejo de ver, pero es una realidad y tiene muchos paralelos con Trump. Es un Trump del subdesarrollo, de la periferia, que se puso muy alegre ahora que ganó Trump. Él lo vive como un triunfo propio. Es semejante, hicieron la misma demagogia, Trump con los inmigrantes, él con la casta, ¿no? Hay una casta política, el culpable de toda la desgracia es una casta política que al final se ve que la casta somos nosotros, los jubilados, los pobres, los trabajadores, los estudiantes. Nosotros somos la casta, a la cual está devastando con su política económica. Trump hizo campaña contra los inmigrantes, él hace campaña contra el delito de los pobres. Trump tiene el mito del proteccionista, él habló de la dolarización. El problema con Milei es que Milei absorbió a la derecha convencional y, al igual que todas las partes del mundo, Milei existe porque existió un Alberto Fernández. Sin Alberto Fernández, Milei no hubiera existido nunca. Esto es clave porque es la lección que hay que aprender y hay que aprenderla a tiempo, no cuando ya se produjo. Si uno tiene un gobierno progresista que empieza a frustrar al pueblo desde el primer día y no deja de frustrarlo un segundo, ¿qué esperamos? ¿Qué se puede esperar? La gestión de Alberto Fernández fue un nivel de desengaño, de frustración, que hizo que un personaje como Milei pudiera aparecer y pudiera ganar las elecciones. Así que esto es una gran advertencia para el resto. Advertencia para Lula, advertencia para Boric, advertencia para Petro, advertencia para la compañera de Honduras, advertencia para Claudia en México, advertencia para todos. Si uno no cumple, abre el camino para esta gente.
Entonces, si el rumbo está mal, hay que saber cuándo corregir el rumbo, porque incluso 2 años antes de ganar la elección, Milei tenía el 5% de los votos. O sea, había tiempo. Había 2 años, bueno, del 5% pasó al 56%. Entonces, la clave está en lo que hace el progresismo. Y bueno, veremos. Con Milei todo empezó, y yo diría que hay 2 cosas a tener en cuenta con Milei. La primera es que no es Trump, por razones obvias, y es muy frágil. Tiene una fragilidad interna. Milei no ha creado esa base de militantes derechistas que tiene Bolsonaro, por ejemplo, o el Partido Republicano que tiene Trump. Tiene una fragilidad externa muy grande porque es un peón de Trump. Milei es exactamente un hombre. Milei es más un hombre de Trump que un exponente de las clases dominantes de la Argentina. Él escucha lo que Trump le dice. Bueno, ahora anda a Davos, ahora anda a las Naciones Unidas, anda a hacer el discurso que yo necesito y afecta los negocios de la Argentina si yo lo necesito. Ejemplo, Argentina estaba por entrar a los BRICS. Imagínense a la Argentina la conveniencia de los BRICS, el mercado de todo lo que hacemos. Subió Milei, no entramos a los BRICS. ¿Quién pierde? La Argentina, pero pierde también la clase dominante de Argentina. Y entonces uno dice, pero ¿por qué la clase dominante de Argentina, sabiendo que pierde, permite que le hagan eso? Porque Milei le ofrece algo. Milei le dice a los poderosos de la Argentina, yo voy a demoler el movimiento popular, voy a destruir los sindicatos, voy a desmantelar las organizaciones populares, sociales, los piqueteros, voy a liquidar la larga conciencia democrática contra la dictadura que hay en la Argentina. Y yo lo voy a hacer en una sistemática acción de demolición del sector popular. Entonces los poderosos de la Argentina tienen que elegir. ¿Qué prefiero? ¿Perder negocios o que me saquen el sindicato de la empresa y poder explotar a mis trabajadores libremente? Bueno, entre el riesgo de perder mercados o perder los mercados y no tener el adversario popular, los dominadores prefieren que se liquide el movimiento popular. Eso explica Milei. Milei es un hombre de Estados Unidos, es un hombre del capital financiero. Los únicos, hay un veranito financiero, están haciendo unos negocios terribles. Milei es un hombre del sector extractivista, de la minería, del petróleo, pero Milei no es un hombre del capital industrial. Recesión, cierre de fábricas, desempleo, desinversión. Y los industriales de la Argentina, después de un año del mayor industricidio de la Argentina, siguen apoyando a Milei. ¿Y cómo que la industria a la cual está demoliendo Milei lo apoya? Lo apoya porque prefiere que debilite el movimiento popular. Bueno, Milei está en eso. Milei igual tiene una gran fragilidad económica. Hay que ver, porque Milei con Trump son una combinación medio rara. Trump va a hacer el proteccionismo, Milei hace libre comercio, ¿no? Se amolda, también en eso hace lo que Trump le dice que conviene hacer, y hay que ver lo que sucede con la economía argentina con eso, pero finalmente todo dependerá de nuevo del sujeto popular. La Argentina es un país de una historia larguísima de resistencia, luchas. No es la primera vez que tenemos esto, sí es la primera vez que con esta intensidad, pero derrotamos a la dictadura militar, derrotamos a Menem, derrotamos a Macri, vamos a derrotar a Milei. Nos llevará un tiempito, quizás sea... Quizás no sea en el ritmo que queremos mucho, pero nunca pudieron con nosotros. Nunca pudieron y lo intentaron muchas veces, así que, bueno, dudo mucho que la historia de la Argentina pueda ser cambiada a tal punto que nuestro pueblo no se enfrente con Milei. Y bueno, el último tema ahí muy rapidito que les quería comentar es, hemos visto la economía, la geopolítica, los sujetos populares, la ultraderecha. Bueno, 2 palabras finales sobre las estrategias de la izquierda con la que yo me identifico en este escenario. Bueno, en lo inmediato todos sabemos que tenemos un gran enemigo,
ese enemigo es la ultraderecha. Ese enemigo ultraderecha concentra norte global, agresión militar, agresiones al mundo popular. Esa ultraderecha ahora con el triunfo de Trump está empoderada y por lo tanto es más importante afianzar la resistencia contra ellos. Y ya sabemos que Trump ha designado nada menos que a Marco Rubio como una especie de canciller, no sé, algo así. Así que imagínense, no sé, todo el mundo sabe más quién es Marco Rubio que quién es Trump. A Marco Rubio lo conocemos todos, ¿no? Y creo que no hay algo peor que Marco Rubio, no sé, no me imagino algo peor que Marco Rubio. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que intenta y puede hacer. Obviamente tiene obsesión con Venezuela, obsesión total. Lo que pasa es que es un poco ridículo con el caso de Trump. Porque, por ejemplo, un hombre como Trump, que perdió las elecciones y armó un golpe de Estado tomando el Congreso. Ese hombre puede venir a decir a Venezuela que no, que las actas, que quiero que se abran las actas porque no confía. El que hace un golpe de Estado, va a venir a Venezuela a decirle que le tenemos que mostrar las actas para ver cómo son las actas. Lo de Trump es un caso bastante. Además ustedes conocen, más por supuesto, el sincericidio de Trump. Trump le dijo a Biden un día, ¿por qué no le sacaste el petróleo de esa gente, ustedes, es nuestro? Le decía a Trump, ¿y cómo es que vos permitiste que este gobierno de Venezuela se quede con el petróleo que es nuestro? Eso decía. O sea, Trump lo que no tiene es vacilaciones verbales. Es un hombre que tiene una incontinencia verbal absoluta. Lo que no tiene filtro. Se le ocurre algo y lo dice. Bueno, evidentemente él contra Venezuela tiene en marcha ideas de agresión. Dudo que inmediatas. La prioridad de él está en otro lado, la prioridad de él está con China, la prioridad de él está en la guerra comercial, está en Ucrania. Dudo que en Venezuela o América Latina, pero en lo que sí es una prioridad, no para él, pero sí para nosotros, es en ir articulando una estrategia antiimperialista y antifascista a escala global. Yo por eso creo que el Congreso antifascista de hace 2 meses o 3 y la reunión de este fin de semana son particularmente importantes porque nosotros tenemos que organizarnos como contraparte de cómo actúan ellos. Y ellos tienen un nivel de coordinación global sin precedentes. Se reúnen en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Miami, todo el tiempo para articular políticas y agendas. Y nosotros tenemos que construirles una alternativa que sea una verdadera contraparte. Una contraparte. Lo que ellos dicen, le contestamos nosotros. Ellos están con la masacre de Palestina, nosotros vamos a defender al pueblo palestino. Ellos quieren la militarización de Europa, nosotros queremos la solución pacífica de los conflictos. Ellos quieren profundizar el autoritarismo, nosotros apostamos a la democracia. Ellos organizan el totalitarismo en las redes, nosotros trabajamos para la regulación y la democratización de las redes. Ellos son antifeministas, nosotros queremos ampliar derechos conquistados de las mujeres. Ellos quieren la desigualdad social, Milei se enorgullece de la desigualdad. Nosotros queremos impuestos a las grandes fortunas. Es decir, tenemos ideas contrapuestas y en esa contraposición de ideas tenemos que ir al pueblo a que escuche las dos voces, punto por punto, tema tras tema, todo el tiempo. Es la famosa batalla ideológica, la guerra cultural, la batalla de ideas. Y tiene que ser una batalla en todos los planos, en las calles, en las urnas, una batalla de ideas, una batalla ideológica firme, sin titubeos, y no permitiéndoles a ellos ninguna usurpación de palabras. Por ejemplo, que Milei se diga libertario es un absurdo. Un totalitario no es un libertario. Un hombre que quiere el despotismo del mercado no puede querer la libertad. La única libertad que él quiere es la libertad que tienen los capitalistas para explotar a los trabajadores, no la libertad que anhelamos nosotros. La libertad para definir un futuro de armonía, de justicia,
de coordinación, de cooperación entre nosotros, tiene que ser una lucha ideológica, constante, donde hay que actuar con nitidez, de manera que en el mundo político haya tres cosas. Estén los derechistas, Milei y Trump, que dicen las barbaridades que dicen sin parar. Esté ese mundo en el medio que nunca dice nada, ese mundo que no se sabe lo que quiere, que a la mañana el político dice un discurso, a la tarde dice otro, si queda bien hablar de la derecha habla bien, si no, y estamos nosotros a la izquierda, con nuestras ideas, con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestro ideal socialista, que hablamos con la misma claridad que habla Trump y Milei, en contraposición a Trump y Milei, con un ideal contrapuesto, demostrando que lo nuestro es la libertad, que lo nuestro es la democracia, que lo nuestro es el progreso, que lo nuestro es el desarrollo, y esa será una batalla ideológica, será una batalla política, y será una batalla que si la encaramos como se está pensando desenvolver, con firmeza, sin vergüenza, sin titubeos, sin vacilaciones en decir yo soy de izquierda, yo soy socialista, yo tengo un ideal comunista, yo leo a Marx, yo leo a Lenin, me gusta Mariátegui, sin problema. Si yo asumo eso así y no tengo miedo a ver qué dirá, a ver si no queda bien. Si yo asumo esa actitud, bueno, la juventud va a ver en nosotros la autenticidad que está esperando, no la duplicidad a la cual se han acostumbrado los políticos de los últimos años. Y si empiezan a ver autenticidad, van a ver en nosotros la recuperación de un ideal socialista de la izquierda, que es el ideal del siglo XXI. Y ese ideal, con reflexión, con debates, con discusiones, es el ideal que nosotros vamos a profundizar y a construir en reuniones como estas, en clases como estas, y en un maravilloso centro como este, al cual he tenido el inmenso placer de ser invitado. Muchas gracias. Muy bien, agradecido por la conferencia, las palabras del profesor Claudio Cax, que creo que hay una invitación importante hacia uno de los principales propósitos y retos que tenemos como programa de estudio, ¿no? Fíjense que él hizo mucho ahí